Creo que el trabajo interno, cuando sale el corazón, es bastante lindo, ¿no? Entonces, a mí me pasa igual. O sea, yo pintar todos los días es una emoción padricísima, ¿no? Soy Amador Montes, soy artista plástico y yo también soy mexicano. Yo de niño era, pues, un niño muy normal. Lo que pasa es que es muy normal en Oaxaca, ¿no? O sea, con esto, con insectos, con escarabajos, ¿no? Con casas de adobe, con muchísimos elementos visuales hermosísimos, con un papá que me contaba 20,000 historias muy lindas, muy padres, que como que me abrieron muchísimo mi panorama de imaginación, en fantasías, en fábulas, en una mamá hermosa que daba de comer riquísimo, muy oaxaqueño, la verdad que una infancia muy linda. Las historias de mi papá me ayudaban mucho porque, te digo, como que yo creo que no sabía, pero me las contaba y yo al otro día las dibujaba todas. Como que me imaginaba lo que él me decía y lo dibujaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, me contaba que él había visto alguna vez una culebra muy grande, ¿no? En el río del pueblo y que estaba lloviendo mucho en ese entonces la gente decía, bueno, es que aquí está la patrona, ¿no? Y que era Quetzalcóatl, hecho víbora, ¿no? Entonces, pues llovía mucho, entonces todos estaban muy contentos y que cuando se fue al otro pueblo, bueno, pues vio cómo se la llevó la nube, ¿no? Entonces, híjole, cuando te cuentan eso a los 7 años, pues está maravillado, ¿no? Con mi papá, que era un gran contador de cuentos, lo platicaba como muy real, como me lo transmitía, como lo hubiera vivido, así muy padre y con mucho lujo de detalle y así. Entonces, híjoles, así me dormía, imagínate. O sea, al otro día, pues a dibujar todo lo que él me decía, ¿no? Me acuerdo mucho que mi papá tenía una Biblia muy padre, muchos dibujos de Durero y eso, creo, y los veía yo y decía, wow, qué padre, o sea, qué padre Biblia, o sea, qué padres dibujos, ¿no? Y ya sabes, ángeles y demonios y todo. Creo que así fue como lo primero que vi de arte, fueron como libros antiguos de mi papá y todo lo que hay en mi casa, o sea, todo lo que había siempre, ¿no? Te digo, insectos, lluvia, aire, el cielo, unas cosas bien lindas que hay en Oaxaca y que las aproveché mucho. Pues yo quería ser como más pintor que diseñador. Entonces, pues sí, ¿no? Como traté de trabajar en eso, pero no dejaba nunca de pintar, ni de dibujar, ni nada. Entonces, al final, la verdad, fue muy lindo. Fue muy lindo porque pude realizarme como pintor, pude hacer exposiciones y todas estas cosas que existen atrás de la pintura, pues, ¿no? Fíjate que a mí me invitaron a una exposición a Corea hace como 20 años, yo creo, como 18 años. Y bueno, fui y ahí me gustó muchísimo. Ahí me gustó porque aprendí otras técnicas, vivir en Corea, hice muchos amigos. Y cuando regresé, como que me había abierto mucho las puertas de los museos, las galerías, ¿no? Entonces, como que sí me quería convertir en eso. Entonces dije, ay, qué padre. O sea, es un mundo muy lindo. Y entonces, como que me quise convertir en artista ahí sí. Y como que amé pintar y todo. Y entonces creo que ahí fue como la apertura. Pero bueno, también después hubo galerías en México que se empezaron a interesar en mi trabajo, ¿no? Y exposiciones y libros y ya vino como todo más en cascada. Lo que define mi trabajo es un poco estas historias de mi padre, que me cuenta de chiquito, y una madre cocinera con la que yo siempre trabajé. O sea, siempre estuve muy cerca de la cocina, muy cerca del mole, muy cerca del chocolate, muy cerca de estas cosas que me dieron de comer toda mi vida, ¿no? Una madre hermosísima que vino a este mundo solamente a dar de comer, ¿no? A pasar todo el tiempo en su cocina, maravillada siempre porque todos los hijos comiéramos rico. Y pues ante la necesidad de repente no tenerla, yo me acordaba mucho de ella pintando, o sea, hasta la fecha, o sea, siempre hago tazas y teteras y café y mole, ¿no? Y chocolate.
lo hago porque es la necesidad de conectar, o sea, con eso me conecto con mi mamá inmediatamente. Es como más conexión con ellos que querer lograr cosas, ¿no? Exposiciones o ventas o libros o todo lo que creo que ya después viene por ende, ¿no? Como una profesión, pero en realidad sí es como este acercamiento y esta conexión con mi madre y con mi padre. Yo cuando pinto estoy seguro que mi papá y mi mamá me están viendo. O sea, es el momento más cercano que tengo con ellos. Me gustaba muchísimo el cartelismo, me gustaba muchísimo pues, el cine, la fotografía. Y entonces esta mezcla sí estuvo padre, ¿no? Porque amo Oaxaca, ¿no? Me encanta Oaxaca y entonces en la mezcla con lo que he vivido toda mi vida en el pueblo y en la casa y en las calles y lo que aprendía de cartelismo, de fotografía, de cine, de libros, híjole, fue una mezcla bien fácil de poder como integrar, ¿no? Y es mi estética, es lo que me gusta mucho, es lo que me gusta ver, ¿no? Mi papá quería que como que fuera yo como una profesión, como un licenciado, ¿no? Como un abogado, ya sabes. Híjole, y a mí eso me costaba mucho trabajo, a mí la escuela me costó mucho trabajo. Cuando yo empecé a pintar, se empezaron a interesar por mí en algunas galerías, la gente así, y entonces a mí se me hacía muy fácil hacer eso. Entonces yo decía, si yo puedo pintar todo el tiempo, puedo pintar todo el tiempo. O sea, feliz de la vida, me la puedo pasar horas, lo he hecho siempre. No sé si lo entendió, lo comprendió, o más bien como que ya lo dejó diciendo, bueno, pues ya, él va a ser así, pues va a vender sus cuadros y de ahí tendrá que comer. Pero lo disfrutaba mucho, ¿eh? Al final, híjole, cuando mi papá ya era muy viejo, me encantaba que fuera a mi taller y me preguntaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Y pues ya como que se divertía y lo entendía y la pasábamos muy bien. Pero bueno, al principio de mi carrera sí fue un poquito más complicado, ¿no? Por mi profesión, creo, por mi carrera de diseñador, pero empecé a mezclar tipografía y grafismo a la vez y esto, ¿no? Entonces, en la necesidad de pintar, hay un punto en el que ya es tan grande el éxtasis y la necesidad de decir, te quiero ver, que ya no sabes cómo pintarlo. O sea, ya no sabes qué más decirle para que, pues para eso, para que sepa que la quieres ver o que la necesitas o no. Y entonces empecé a escribir como Carmen, como parte de mi obra. Y sin querer estaba haciendo una iconografía de mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde Carmen se empieza a volver como parte de mi trabajo como tal, ¿no? Y en el acompañamiento. Entonces, de repente la gente dice, es que me encantan los cosas que tienen Carmen, o me encantan las series que yo hacía, ¿no? Como de café, o como de teteras, o como de la cocina de Carmen, o como recetarios. Y bueno, sin querer, pues me empecé a ser parte de la cocina de mi mamá y para ella era muy importante la cocina. Toda la vida fue cocinera y ahora para mí la cocina es muy importante porque es lo que pinto en realidad, ¿no? Entonces ahí hubo una conexión padrísima. Carmen se volvió el tema central de mi trabajo. Yo creo que el trabajo sincero y el trabajo viniendo de adentro rebasa mucho más, a mi gusto, a mi forma de entender la pintura, mucho más un dibujo o una cromática o una línea, ¿no? Creo que el trabajo interno, cuando sale el corazón, es bastante lindo, ¿no? Entonces casi siempre priorizo el gozo por pintar, la emoción, que entenderlo, ¿no? Entonces, igual no me paro a definir algunas cosas, ¿no? Creo que el éxito de la pintura es ese, o al menos el éxito de mi pintura, o a eso quisiera llegar, ¿no? A no usar la razón, más bien el sentimiento, más bien el tacto, el olor, ¿no? Como cosas que igual no son como tan contables ni tan nada superficiales, pues, ¿no? Los pocos maestros de dibujo que tuve siempre me decían, es que el asa de la taza no va ahí, es que va al otro lado, es que no puedes poner dos asas, porque entonces ¿cómo? Y yo decía, híjole, pero ¿por qué se preguntan eso? O sea, si es como el sentimiento, la emoción va más allá.
Pero bueno, ¿no? Yo cuando entiendo un dibujo tan estructurado, hijos, no, prefiero el dibujo mucho más, menos racional, más emotivo, más desgarrador posiblemente, ¿no? La verdad es que yo amo Oaxaca, amo su clima, amo su comida, amo la gente, amo haber nacido aquí. Siempre estaré agradecido de haber vivido en este lugar, ¿no? O sea, el olor a la tierra, ¿no? Me fascina. Es como inmediato ponerme a dibujar, ¿no? A pintar. Después de llover, casi seguro que voy a estar en el taller trabajando, ¿no? O en mi casa dibujando o escribiendo. Entonces, la verdad es que también, imagínate, yo crecí en Oaxaca, capital, pero era como un Oaxaca de muchas casas de adobe, de muchas calles sin pavimentar, ¿no? Entonces, pues, había ríos, había muchísimas arañas, muchísimos sapos, muchísimas escarabajos, zancudos, insectos. Entonces, de niño es lindísimo estar viendo todo eso, ¿no? Yo los dibujo muchísimo, ¿no? Yo creo que si aprendemos a respetar, ese es un gran granito de arena, o sea, no estaríamos así. A mí el México que me gustaría ver sería un México mucho más sano. A mí me encantaría ver un México mucho más estable. Me encantaría que la cultura fuera a priorizarlo todo. Me encantaría que los pueblos y las manos artesanas se valoraran mucho más. Que entendiéramos que este cielo no hay en otros lados, ¿no? Me encanta un México creativo, me encanta un México de jóvenes con tanto talento, me encanta un México de viejos revolucionarios aún. No, me encanta mi México, a mí sí me encanta mi México.